Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy, este video va dedicado especialmente a aquellas personas, aquellos alumnos que pues no puedan acudir durante la semana a alguna sesión o alguna clase o a varias clases, inclusive ya dependiendo pues la circunstancia o la situación que lo amerite. Pues este video va dirigido para ustedes. Eh, Voy a darles una explicación breve de los temas que estuvimos viendo durante toda la semana, ¿sí? Vamos a tratar de ir explicándolo de la forma más sencilla posible. De todas maneras, cualquier duda que ustedes lleguen a tener, pues de igual forma me podrían contactar a través del Classroom, algún mensaje privado, pues ahí me lo pueden dejar para que yo atienda a su inquietud o a su duda, ¿sí? Eh, adentrándonos en este caso a la materia, eh, ustedes saben, pues la materia de este semestre, sexto semestre, la optativa de sociales va a ser derecho, ¿sí? Vamos a dar una pequeña introducción relacionada a la materia, temas y conceptos que ustedes ya vieron durante el semestre anterior, pero para que se les refresque esa información, pues vamos a hablar de ello, ¿sí? Para comenzar, pues vamos a definir lo que es el derecho. ¿Cuál es el concepto del derecho? Recuerden que la palabra proviene en este caso del vocablo latino directum, ¿sí? Que significa no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido, ¿sí? Ya es en palabras un poco más complejas, pero si lo cambiamos a un concepto a lo mejor general, pues vamos a entender al derecho como aquel conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento, pues está prevista de una sanción judicial, ¿sí? Como ustedes saben, si nosotros o ustedes de igual forma realizan algún acto que vaya en contra de la ley, pues la misma ley tiene establecido dentro de esa norma o dentro de esa misma ley, pues una sanción que tendríamos que pagar, ¿sí? Y ahí dependería mucho, pues, de la situación o el acto, en este caso, que nosotros hayamos hecho, ¿sí? Otro tipo de definiciones relacionadas al derecho, podríamos definirlo al derecho como un ordenamiento, que es similar al que acabamos de mencionar. Es aquel conjunto de normas que trata de regular la conducta humana mediante ordenamientos, permisiones y prohibiciones, ¿sí? Podemos definir de igual forma el derecho como un fenómeno social, que es aquel ordenamiento jurídico que nace para el efecto de regular la conducta entre los individuos, en este caso como grupo o como sociedad, ¿sí? De igual forma, existe la definición del derecho como valor, que es el conjunto de disposiciones que adquieren rango obligatorio y se encuentran al servicio de valores sociales, además de tener una finalidad axiológicamente respetable, ¿sí? Tenemos como cuarta definición al derecho como argumentación, que es aquel conjunto de normas que se materializan a través del lenguaje, pues este es el instrumento fundamental del legislador, ¿sí? En este caso, pues el legislador es aquella persona que se dedica a crear las leyes. En este caso, si ustedes saben, pues tenemos tres poderes en los cuales está dividido nuestro país: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, ¿sí? Más adelante, pues ya vamos a definir cada uno y pues sus principales funciones y cuáles son los artículos constitucionales que establecen estos poderes, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad del derecho? La finalidad del derecho es brindarnos de seguridad, brindarnos de justicia y brindarnos de un bien común, ¿sí? Cuando nos referimos a seguridad, pues ahí les puse una definición aquí en las diapositivas. Dice que el ordenamiento responde a la ineludible necesidad de un régimen estable, a la eliminación de cuanto signifique arbitrariedad, normas bien determinadas y cumplimiento cabalmente garantizado, ¿sí? La certeza debe basarse en la seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos de sentirnos seguros, en este caso el Estado o nuestro gobierno debería hacernos sentirnos seguros,
pues relacionados en este caso en cuanto a nuestra persona, en cuanto a inclusive nuestras propiedades, nuestros bienes, que tengamos una seguridad de que si en algún momento llegaran a sufrir algún daño, pues se va a buscar justicia y se va a buscar que se pague una sanción o la reparación de los daños en ese caso. Hablando de justicia, vendría a ser el siguiente punto muy importante. Dice que la justicia pues es la adaptación de la conducta del hombre a la exigencia de su naturaleza social. Como virtud, la justicia es, según explica Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fue un filósofo jurista. Aquellas personas que vayan a ir dirigidas a la ciencia, a la universidad o a la carrera del derecho, ustedes sean abogados, pues van a escuchar mucho de este personaje, ¿sí? De este filósofo, de este jurista, ¿sí? Él decía que la justicia es el hábito según el cual alguien con constante y perpetua voluntad da a cada uno de su derecho y se entiende por suyo en relación con otro todo lo que le está subordinado, ¿sí? Justicia, pues, es darle a cada quien lo que le corresponde, de acuerdo, pues, a sus necesidades o a sus circunstancias. Si en algún momento sufren de algún daño, pues, brindarles esa justicia, ¿sí? Tenemos de igual forma lo que es el bien común, que es el conjunto organizado de las condiciones sociales, gracias a la cual la persona humana puede cumplir su destino natural y espiritual, ¿sí? Recuerden que el Estado, el gobierno, realiza acciones, pues, de acuerdo a, pues, a lo que nosotros necesitamos como sociedad, como gobernados, busca un bien común y no nada más un bien en particular a un grupo de personas o a una sola persona, ¿sí? Pasando a lo que son las normas, vamos a definir qué es una norma. Puso una definición corta, dice que las normas es una regla que se debe seguir o a que se deben de ajustar las conductas, tareas y actividades. Jóvenes, todas las o muchas de las actividades que ustedes vayan a realizar a lo largo de su vida van a estar relacionadas al derecho, van a estar relacionadas a las leyes, ¿sí? Como por ejemplo, a lo mejor el pago de impuestos, o si en algún momento ustedes van a comprar alguna casa, pues de igual forma a lo mejor van a necesitar de un contrato de compra-venta, a lo mejor vaya a tener que intervenir algún notario o algún escribano público, figuras jurídicas que están establecidas en la ley, pues entonces ahí su vida pues va a ir relacionada a las leyes y al derecho. Y así que pues es importante que tengan conocimientos de la ciencia jurídica. Vamos a hablar ahora de las características de las normas jurídicas, ¿sí? De igual forma, hay varios tipos de normas, no nada más existe esta norma jurídica, hay otro tipo que igual las vamos a definir en un momento, pero enfocándonos en la que más nos compete de acuerdo a la materia en la que estamos en este momento, pues son las normas jurídicas, ¿sí? ¿Cuáles son las características? Las características que tiene son 5 en este caso. La número 1 es que son bilaterales. ¿Por qué son bilaterales? Porque hay un sujeto pasivo, que en este caso vendría a ser una persona obligada, y un sujeto activo, que en este caso vendría a ser el que exige, ¿sí? Otra característica es que son coercibles. Si no son cumplidas voluntariamente, pues puede hacerse cumplir mediante la fuerza del Estado, en este caso de nuestro gobierno. Nuestras autoridades pueden obligarnos a cumplir esas leyes o esas normas, ¿sí? Es exterior porque pues se necesita de una conducta externa, de una acción, de un acto, para que tú pues tengas que cumplir estas normas, ¿ok? Es general porque llega un número o grupo determinado de personas, que en este caso vendría a ser a todo el país, o inclusive pues, de igual forma a todo el estado, o inclusive a nuestra ciudad, que en este caso vendría a ser Mérida, ¿sí? Heterónomo, porque las personas están sujetas, sometidos a un poder externo, que los tiene que regular, en este caso, ¿cuál es el poder externo? Pues tendría que ser el Estado o nuestro gobierno. Como les había comentado, hay otro tipo de normas, por ejemplo, ya hablamos de las normas jurídicas, podemos hablar de las normas morales, ¿sí? ¿A qué se refiere con normas morales? Pues cualquier
por ejemplo, a lo mejor la responsabilidad, el respeto, etcétera. Todos esos valores que nosotros podamos tener como personas, pues entran dentro de las normas morales, ¿sí? ¿Cuáles son sus principales características? Son autónomas porque le compete a cada individuo o a cada persona el tenerlas, ¿sí? De igual forma, por eso son internas, son unilaterales, porque solamente se necesita de una persona, ya no en este caso de dos, y son incoercibles porque pues no podemos obligar a otra persona a tener las mismas normas morales que nosotros, ¿sí? Tenemos las normas religiosas que son heterónomas. Recuerden que heterónomas es que tiene que haber un poder externo que las aplique, pues en este caso debería ser la iglesia. Son interiores, de igual manera que las morales, son unilaterales y son incoercibles. Las normas religiosas en este caso pues no pueden ser, no nos pueden obligar a cumplirlas, ya que pues cada persona pues tiene una libertad de poder elegir en qué creer y pues tomar sus propias decisiones. Y las normas del trato social, las normas sociales muy similares a las normas morales, pues son externas, son unilaterales, perdón, y de igual forma pues son incoercibles, ¿sí? Ya habíamos mencionado que incoercibles, pues que no se te puede obligar a creer o a tener que cumplir con esa norma, ¿sí? Ahora vamos a hablar acerca de la clasificación del derecho. El derecho tiene varias clasificaciones, que es, por ejemplo, el derecho natural. ¿Qué es el derecho natural? Pues forma parte de la moral, rige la conducta social de los hombres relacionada con la justicia y el bien común del derecho social. Es un verdadero derecho en la medida en que la sociedad es obligatorio para todos, ¿sí? Dicho de otra manera, pues el derecho natural es el conjunto de máximas fundamentadas en la equidad, justicia y sentido común que se imponen al legislador mismo y nacen de las exigencias de la naturaleza biológica, racional y social del hombre. Por ejemplo, un derecho natural que tenemos es nacer, nacimiento, de igual forma tener un nombre, tener un techo, tener alimentación, tener vestimenta. Son derechos que por naturaleza nosotros pues tenemos que tener, ¿sí? A eso va enfocado el derecho natural. Tenemos el derecho positivo, que pues son las reglas, normas jurídicas en vigor en un lugar y en una época determinada, pues vienen a ser nuestras leyes, nuestras normas, ¿sí? Sea Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es nuestra ley suprema, sea Código Civil del Estado de Yucatán, sea el Código Familiar del Estado de Yucatán, sea el Código Penal del Estado, o inclusive hablamos de materia federal, tenemos lo que es el Código Civil federal, tenemos lo que es el Código Penal Federal, etcétera. ¿Sí? A eso va el derecho positivo. Derecho público, derecho muy importante, es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones del Estado como ente soberano con los ciudadanos y con otros estados. ¿Sí? Derecho privado, conjunto de disposiciones jurídicas que rigen las relaciones de los particulares entre sí. ¿Sí? ¿Okay? Esta clasificación es muy importante, surge desde Roma. Nuestro derecho como dato cultural proviene de ahí, de Roma. Esta clasificación surge de un documento importante en aquellos tiempos que se le denominó la ley de las 12 tablas. Más adelante vamos a hablar de ellas, pero para que estén más adelanto, de ahí surge esa clasificación de derecho público y derecho privado. Vamos a hablar de igual forma de los elementos del derecho. ¿Cuáles son esos elementos del derecho? Pues son los sujetos, que son las personas aptas para ser titulares de derecho y de obligaciones, ¿sí? Aquel que ostenta un derecho subjetivo, el que tiene la facultad, recibe el nombre de acreedor, o en su caso, sujeto activo, y el que soporta la deuda o el que tiene el deber correlativo recibe el nombre de deudor o sujeto pasivo. Como te habíamos comentado hace un momento, pues los sujetos vienen a ser nosotros como personas, ¿sí? Ojo, muy importante, persona física, esa persona física, cualquier persona de nosotros, ustedes, o personas jurídicas, o en su caso,
llamándolas coloquialmente personas morales, que por sí no existen físicamente, no las puedes tocar, no las puedes sentir, pero que al final de cuentas son personas que tienen derechos y que tienen obligaciones y que tienen un domicilio. De igual forma, ya se lo vamos a hablar en las siguientes clases, pero las personas morales o personas jurídicas son personas creadas a través de las leyes, en este caso por personas, ya sea el Estado o ya sean particulares, ¿sí? ¿Cuál es el objeto? Ese es otro elemento del derecho. Dice que es una obligación que consiste en lo que el deudor debe dar, hacer o no hacer. Es el contenido de la conducta del deudor, ¿sí? El objeto, pues, es en lo que va a ir enfocado un asunto o por ejemplo, un contrato a lo mejor de compraventa. Pues tenemos ahí un sujeto activo, un sujeto pasivo, que en este caso pues, es deudor y es comprador. El objeto vendría a ser, si es una compraventa de una propiedad, pues el objeto viene a ser la propiedad o el departamento que vaya a entrar en esa venta, ¿ok? Ese viene a ser el objeto. La relación jurídica nos dice que constituyen un vínculo jurídico en virtud del cual el sujeto activo puede exigir una prestación a cargo de otro sujeto, que este es el deudor, a quien se imputa el deber de concederla, ¿sí? Tenemos otros elementos del derecho, como por ejemplo la sanción, que es la declaración solemne que confirma o desaprueba una norma o un acto, ¿sí? Declaración que en propiedad corresponde a la autoridad, ¿sí? Ya habíamos comentado al comienzo de la clase que la sanción, pues, están establecidas en las leyes y van a surtir efectos cuando tú caigas en alguna situación en la cual pues tú merezcas una sanción, ¿sí? Coacción, pues que el Estado o el gobierno te puede obligar a cumplir con las leyes, con las normas. Persona jurídica, sea el nombre del sujeto o persona a todo ente capaz de tener facultades y deberes, ser capaz de tener obligaciones y derechos, ¿sí? Persona jurídica, pues somos todos nosotros, ustedes de igual manera. Personalidad jurídica es la aptitud o idoneidad para ser sujeto de derechos y obligaciones. Esta tiene cualidades que desde el punto de vista jurídico deben tener los individuos y que les distinguen unos de otros, los cuales son capacidad, estado civil, patrimonio, nombre, domicilio y nacionalidad, ¿sí? Capacidad jurídica es la aptitud natural y legal que las personas físicas tienen para poseer derechos y ejercerlos por sí mismas, ¿sí? Teniendo la libre administración de bienes y de sus personas. Aptitud de los individuos para realizar actos jurídicos, ejercer derechos y contraer obligaciones, ¿sí? Ese vendría a ser nuestra definición de capacidad jurídica. Otro definición, otra palabra que ustedes, concepto en este caso que ustedes vieron el semestre anterior, pues fue el Estado, ¿sí? Vamos a hablar acerca de ello. ¿Qué nos dice que es el Estado? El Estado es la organización social, política, económica, jurídica, libre y soberana que en un territorio geográficamente determinado ejerce sus facultades por medio de un gobierno a favor de sus gobernados, ¿sí? El Estado, pues todo es nuestro territorio, pues viene a ser un Estado porque cumplimos con las características que acabamos de mencionar, ¿sí? De igual forma, tenemos los elementos necesarios para conformar un Estado. Ustedes se van a preguntar cuáles son esos elementos. Aquí los tienen en la pantalla, en las diapositivas que estoy presentando. Son 3 elementos básicos. Yo les anexé uno más, muy similar al último, al tercero en este caso. Ahorita se los voy a definir. Como punto número 1, tenemos lo que es la población. ¿Qué es la población? Pues es el conjunto de personas que viven en el estado. En algunos casos puede compartir entre ellos la raza o creencia religiosa, pero esto pues, no es un requisito esencial, ¿sí? Simplemente la población pues, es un conjunto de personas que viven dentro de un determinado territorio, ¿sí? Hablando de territorio, ese vendría a ser nuestro segundo elemento básico que debe de tener un estado. ¿Qué es el territorio? Pues es el espacio físico o área geográfica
donde vive la población, puede ser continuo o discontinuo, insular o continental, pero siempre con carácter permanente, ¿sí? Y tenemos por último lo que es el poder, que se refiere a la capacidad del Estado de organizar a la población y al territorio, ¿sí? Muy similar al último, que es el gobierno, que es el que tiene el poder soberano y es el que administra, regula y dirige un país o un territorio y a sus habitantes, ¿sí? Por eso les comentaba que el poder y el gobierno iban muy de la mano, porque pues el gobierno es el que tiene el poder de tomar las decisiones del país y conducirlo políticamente y relacionarse con otras naciones. Cambiando de tema, ya definimos Estado, ya definimos algunos elementos del Estado, y de igual forma hablamos de qué es el derecho, una clasificación del mismo, del derecho. Ahora vamos a hablar acerca de las ramas del derecho, que de igual forma ustedes debieron haber visto o vieron inclusive en el semestre anterior. Vamos a recordar un poco. Volvemos a retomar el derecho público y el derecho privado. ¿Sí? Vamos a ir por partes. Primero vamos a hablar del derecho público. Las ramas del derecho público, ¿cuáles son? Está el derecho administrativo, que es el conjunto de normas que regula el funcionamiento del Estado como poder administrador entre los distintos órganos administrativos y su relación con los particulares, ¿sí? Aquí en esta materia, en esta definición y en esta clasificación del derecho, no me voy a adentrar mucho. ¿Por qué? Porque en el siguiente bloque vamos a hablar más a fondo del derecho administrativo, ¿sí? Qué es lo que conlleva, qué es lo que contiene y a qué se dedica y cuál es su objetivo principal. ¿Sí? Derecho constitucional, pues es el que se ocupa del análisis de la ley fundamental que define al Estado mexicano. Su principal función, pues, es regular los poderes y los órganos internos del propio Estado y la relación de estos para con los particulares, ¿sí? Derecho constitucional va enfocado a nuestra constitución política, que es la ley suprema, junto con los tratados internacionales, ¿sí? Tenemos lo que es el derecho penal, jóvenes, que es el que comprende las normas que van a regular las conductas punibles de los habitantes, aquellas que se consideran delictivas, para las cuales las normas jurídicas tienen prevista una sanción, ¿sí? Ustedes vieron el derecho penal el semestre anterior, pues ya saben que va relacionado a todos los delitos en los cuales cualquier persona puede incurrir y pues de igual forma va a recibir una sanción del mismo. Tenemos lo que es el derecho procesal, que es el que regula la organización y las atribuciones de los tribunales de justicia y la actuación de las distintas personas que intervienen en los procesos judiciales. De igual manera, tenemos lo que es el derecho tributario, que es el conjunto de reglas, normas y principios que se encargan de regular la relación jurídico-tributaria entre la administración y el contribuyente, ¿sí? Todo lo relacionado con los impuestos, en este caso, nuestras autoridades, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría del SAT, perdón, pues son las que van enfocadas a este derecho tributario, ¿sí? Ahora pasando a lo que es el derecho privado nos define las siguientes ramas del derecho. No les estoy poniendo todas, cabe aclarar, hay muchas más, pero estoy poniendo pues las que vamos a estar manejando, las que vamos a estar viendo durante este semestre, ¿sí? Derecho civil es el que nos toca o es el que nos compete en este bloque número 1. Nos dice que, o nos define que regula las relaciones entre particulares, ya sean personas físicas o jurídicas, o en el propio Estado, cuando no lo hace en ejercicio de su poder como autoridad pública, ¿sí? Derecho mercantil se encarga de regular las actividades de los comerciantes y sus relaciones comerciales, denominadas actos de comercio, de igual forma a la creación de sociedades mercantiles. Eso lo vamos a ir viendo de igual forma el siguiente bloque. ¿Sí? Derecho de familia nos compete junto con el derecho civil en este bloque número 1.
que nos dice el derecho de familia, también llamado derecho familiar, es el conjunto de normas e instituciones jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros que integran la familia, todo lo relacionado al matrimonio, al divorcio, al nacimiento, a los testamentos, en este caso las sucesiones, todo eso va relacionado al derecho de familia. ¿Sí? Y para concluir con los temas que vimos durante la semana, vamos a hablar acerca de la división de poderes. Como les he comentado al principio de la clase, les había hecho la mención que nuestro país estaba dividido en 3 poderes. En este caso, el primero vendría a ser el poder ejecutivo, que tienen en su pantalla. Este poder es el responsable de la administración, de la gestión y representación del Estado con base en las facultades que nuestra misma Constitución lo otorga, ¿sí? Ustedes, ahí les anoté el artículo 80 constitucional, ahí establece o te define lo que es el Poder Ejecutivo, sus facultades o sus funciones, cómo se elige al máximo representante del Poder Ejecutivo, que viene a ser nuestro presidente de la República, ¿sí? Ahí en esta diapositiva les puse que pues, de manera general el Poder Ejecutivo posee 2 funciones. La función política es la función sustancial del gobierno. Se elige a un gobierno para que tome unas decisiones en distintas materias en función de lo que esperamos de él. Son decisiones como defensa interior y exterior, la dirección de las relaciones con otros países, con otras naciones, eh, tanto comerciales como diplomáticas, ¿sí? Y está la función administrativa, en el cual el gobierno pues, es el máximo representante de la administración pública y como tal es el encargado de ejecutar todas las leyes, todos los procedimientos de acuerdo a la legislación aprobada, ¿sí? Hablando de legislación, pues nuestro siguiente poder, o el siguiente poder en el cual está dividido nuestro país, nuestra nación, es el poder legislativo, ¿sí? En este caso es uno de los órganos constitucionales del Estado que ostentan representación popular y es el generador de las normas con rango de ley, además de ser el fiscalizador y controlador de la acción del gobierno, ¿sí? Aquí en México, aquí en nuestro país, el poder legislativo se deposita en un congreso, ¿sí? Ese congreso está dividido en 2 cámaras que ustedes deben de conocer, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ¿sí? De igual manera, en el ámbito, en la situación local, cada entidad federativa pues tiene su propio congreso que hace de veces del poder legislativo. Aquí en Yucatán pues de igual forma tenemos nuestro congreso que las hace de poder legislativo, ¿sí? El Congreso de la Unión, cómo se eligen a esos representantes populares, pues son elegidos a través del proceso democrático electoral, quiere decir a través del voto. Cada determinado tiempo abren elecciones y pues podemos elegir a nuestros senadores, a nuestros diputados federales, locales, eh, etcétera, ¿sí? Y pues ellos forman el poder legislativo. Si ustedes se sitúan en su artículo 50 constitucional, ahí está establecido todo lo relacionado con el poder legislativo, sus funciones, cómo se elige cada cuánto y el total de representantes por cada cámara, ¿sí? Y para terminar, pues tenemos el último poder que vendría a ser el poder judicial, ¿sí? La principal función de este poder es administrar la justicia, ya que le compete conocer y resolver mediante procesos con base en leyes y demás normas jurídicas los asuntos de controversia entre particular y los órganos del Estado, ¿sí? De igual manera, ahí les puse el artículo. Si ustedes se sitúan en el artículo 94 constitucional, ahí les establece el Poder Judicial, sus funciones y sus atribuciones, ¿sí? El Poder Judicial, pues, es el que se encarga de llevar los juicios. Dentro de ellos están los tribunales, los juzgados, inclusive, ahí están dentro del Poder judicial, pues como la definición dice, pues son los que se encargan de resolver mediante procesos en base a las leyes, pues todas las controversias que surjan entre los particulares, ¿sí? O inclusive entre particular y los órganos
del Estado. Pues prácticamente pues sería todo en los temas que estuvimos viendo. Definimos derecho, clasificamos el derecho, hablamos de los elementos importantes del derecho que intervienen dentro del derecho, hablamos del Estado, lo definimos, hablamos de los principales elementos o características que debe de tener un Estado, hablamos de la división de poderes, ya vimos que es poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo. Sí, hablamos un poco de las ramas del derecho. Pues prácticamente serían todos los temas que estuvimos trabajando o explicando durante la semana. Ya las siguientes clases vamos a entrar de lleno en la materia del derecho civil. Vamos a enfocarnos en el Código Civil del Estado de Yucatán. De igual forma les voy a presentar unas diapositivas para que pues ustedes tengan, para que puedan estudiar y pues tengan esa información. De la misma manera, los alumnos, las personas que no puedan entrar a las clases, la siguiente semana tendrán un video muy similar a este, explicándole todo lo que estuvimos analizando y estuvimos viendo durante, pues en este caso, durante toda la semana, ¿sí? Vamos a hablar del derecho civil y también vamos a hablar del derecho familiar. Muy importante, los acabamos de definir de igual manera, ¿sí? Así que pues, sin más que decirles, jóvenes, les deseo un excelente día, una excelente tarde y nos vemos la siguiente semana, ¿sí? Hasta luego.